oposición hoy enfrenta un desafío muy grande, que es el siguiente. Enfrenta a un gobierno que está enfrentando una crisis absolutamente inesperada, muy, muy grande desde lo sanitario, pero que también tiene un impacto enorme en lo económico, y también podemos entrar un poco en detalle en eso. Pero también el desafío que tiene la oposición está condicionado de alguna manera por dos cosas que para mí son importantes remarcar. La primera es un problema de nacimiento que tenemos como oposición, y la otra es un tema de crecimiento. El problema de nacimiento que tenemos como oposición es que nosotros pasamos de ser una idea, una muy buena idea en un papel, a ser gobierno de la Argentina que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 3 meses. Alguien en algún momento dijo, ¿qué pasa si juntamos a Macri, a Carrió y a Sanz, hacemos una interna, y a partir de eso planteamos una alternativa a lo que iba a ser? En ese momento no se sabía, pero se creía que iba a ser el candidato Daniel Scioli para ganar la elección? Y desde esa idea hasta que fuimos gobierno pasaron 3, 4 meses. No tuvimos tiempo de constituirnos como una organización política común, única, que tenga métodos y procesos para resolver sus diferencias, para encontrar ideas en común, para encontrar ideas colectivas. Tuvimos que gobernar, y gobernar es tomar decisiones. Y parte de ese problema de nacimiento se vio en el gobierno. Muchas veces desde el gobierno tomábamos una decisión y parte de la oposición se mostraba en desacuerdo con esa decisión. Y esto claramente mostraba esos problemas que teníamos, porque no habíamos podido discutir todos los detalles de todos los problemas que íbamos a enfrentar gobernando la Argentina y cómo los íbamos a resolver. Y entonces muchos de esos debates fueron públicos. Entonces hoy tenemos ese desafío, porque acabamos de dejar el gobierno, como decía Ramón, una elección de octubre que se tradujo en que el 10 de diciembre asumiera un nuevo gobierno, y todavía estamos construyendo esos métodos, estos procesos de cómo tomar decisiones en conjunto. El segundo problema tiene que ver con lo exitoso que fuimos, problema de crecimiento, porque justamente fuimos gobierno hasta hace 4 meses y tenemos que hacernos cargo de eso. Creo que tenemos que hacernos cargo, no con culpa. Yo estoy orgulloso del trabajo que se hizo en estos 4 años, con los errores y con los aciertos, pero estoy orgulloso de haber sido parte de ese gobierno durante los 2 años casi que fui ministro de Educación, y luego defendiendo las ideas en el Senado como lo sigo haciendo. Pero tenemos que entender que hay problemas que estamos enfrentando que tienen que ver con problemas que o no pudimos resolver o inclusive en algunos casos generamos nosotros. Y eso también es un factor a tener en cuenta cuando tomamos la mirada o ponemos la mirada sobre qué está haciendo la oposición. A esas dos condiciones, de nacimiento y de crecimiento, le agrego un tercer factor, que es que somos una oposición diversa. Por lo exitosos que fuimos, no somos solamente oposición, porque yo soy un senador de la oposición en el Senado, y somos gobierno oficialista en la Ciudad de Buenos Aires, somos gobierno oficialista en Corrientes, o en Mendoza, o en Jujuy. Entonces tenemos una diversidad que también tiene que ver con las actitudes y decisiones que uno toma como coalición diversa que tiene que enfrentar los desafíos de ser la oposición a un gobierno nacional, pero los desafíos de gestionar distritos en esta pandemia, como la Ciudad de Buenos Aires, o como el Lanús para Néstor Grindetti, o Jorge Macri con Vicente López, o Gustavo Posse con San Isidro, o de Diego Valenzuela con 3 de febrero. Distritos complejos, con problemáticas, los menciono específicamente, o Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Los menciono específicamente porque son distritos grandes, que no son una provincia, pero que tienen desafíos enormes en esta pandemia. Desafíos que demandan, entre otras cosas, que tengan un diálogo con el gobierno nacional. Y que esto no quiere decir que traicionan principios o valores que defendemos como alternativa a este gobierno, sino que tienen la responsabilidad de cuidar lo más que puedan a los ciudadanos y vecinos de cada uno de esos distritos. Entonces, en este contexto, yo creo, y entendiendo que para dónde viene la pregunta, Ramón, que hemos hecho un trabajo de oposición marcando los límites, los grandes límites. Cuando se arrancó la pandemia, enseguida hubo un problema con unas compras con sobreprecios.
inmediatamente salimos como bloque opositor en el Senado, en diputados, a decir que había que dar explicaciones, y eso llevó a que el gobierno tuviera que despedir a echar a 12 funcionarios. Eso fue visible, fue público, estuvo acompañado por una reacción de la gente muy importante, hay que decirlo, hay que reconocerlo. No fue solamente un gesto de algunos dirigentes de la oposición, sino que fue la ciudadanía en pleno que dijo, por acá no. Como también pasó con los presos. Allí también, inmediatamente hicimos un pedido de interpelación a la ministra Lozardo, a la ministra Frederick. En conjunto, todo el interbloque del Senado lo hizo haciendo que lo que es parte integral de nuestro trabajo en el Congreso, que es pedirle explicaciones a los ministros del gobierno, como oposición. Y lo hicimos inmediatamente. Y se hizo el pedido. Y lo firmaron todos los senadores del interbloque. Y estos fueron públicos porque, como digo, estuvieron acompañados por reacción de la gente. Pero también marcamos mucho el límite con el tema del Mercosur. Cuando por una decisión de Cancillería se abandonaron las negociaciones. Una locura en términos políticos de construcción de política pública de relaciones exteriores. Si hay algo que ha sido desde su nacimiento una política que trascendió partidos, ideologías, ha sido el Mercosur. Y en un momento donde los mercados comunes, donde la posibilidad de exportar para los productos argentinos se va a transformar en más clave que nunca, para poder darle volumen, para darle fuerza a la economía que tiene que reactivarse, levantarnos de mesa de negociación cuando no hace falta, porque el acuerdo del Mercosur establece que todos los acuerdos deben ser por unanimidad, con lo cual, con solo decir no quiero firmar este acuerdo, ya bastaba, no hacía falta el gesto de levantarse. Nos pusimos, justo teníamos al ministro, al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, que venía al Congreso, como han venido 5 ministros ya, y le planteamos en bloque, todos los senadores, que esto era un error. Llegó a que se pusiera nervioso y terminó insultando a una senadora de nuestro bloque. Pero que además después reviera la decisión de haberse levantado la mesa. Y también lo hicimos con la Junta Nacional de Granos, con la idea loca que querían volver atrás también en eso. Había un proyecto de una senadora oficialista y automáticamente que vino de vuelta el ministro al Senado de una reunión de Comisión de Agricultura, de la cual soy miembro, como también soy miembro de Relaciones Exteriores, se le planteó al ministro cuál es su opinión, y tuvo que decir claramente que no era un proyecto del oficialismo. Entonces, hemos ido marcando los límites. Y ahora estamos yendo más. Seguimos construyendo. Hoy presentamos todo el bloque del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio con el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, al mismo tiempo en las 2 cámaras para darle fuerza política al tema. Presentamos un paquete de leyes para hacer más eficiente todo el trabajo o el proceso de concursos y quiebras en Argentina. Es un proyecto que es caro, es un proceso, perdón, que es caro, que realmente lleva mucho tiempo, y va a haber muchas empresas, por la situación que estamos viviendo, que van a demandar de poder tener un proceso rápido y eficiente para poder arreglar sus problemas y obligaciones. Y hemos creado un sistema que lo llamamos PRES, que obviamente a través de Ramón, todos los que lo quieran, igual ya están públicos, ya en algunos hicimos una conferencia de prensa conjunta, trabajando con los equipos del partido, trabajando todos los partidos políticos, con especialistas en las áreas. Hoy hicimos un trabajo presentando ese proyecto, porque también estamos trabajando en qué es lo que viene después. ¿Y cuál es el gran desafío que tenemos? Y termino con esto para seguir las preguntas y comentarios. El gran desafío que tenemos es pasar de ser oposición a ser una alternativa. Y para ser alternativa tenemos que hacer esto que hicimos hoy, generar ideas nuevas. No basta, es condición necesaria, pero no suficiente, marcarle la cancha al oficialismo o al gobierno. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Nosotros tenemos que ser alternativa, y para eso tenemos que, sin culpa, pero entendiendo qué es lo que aprendimos de los 4 años que fuimos gobierno, plantear con claridad una alternativa a nivel nacional y una alternativa en la provincia de Buenos Aires. En ambas estamos trabajando. En la provincia de Buenos Aires, juntándonos con todos los partidos políticos, y a nivel nacional la Fundación Pensar, el Instituto ALEM, también están trabajando en las políticas públicas que queremos llevar como opción, como alternativa en el 21, para consolidar una alternativa de gobierno en el 23.
ese es el gran desafío que tenemos y a eso también nos estamos dedicando. Gracias, Esteban. Ahí había una pregunta, después vamos a circular el proyecto del que habla Esteban, pero por ahí antes de esa pregunta, me gustaría, Esteban, que cuentes un poquito y que algo que conversamos también que tiene que ver con este trabajo, que para mí es un trabajo que no se ve tanto, o se ve solo el resultado, no se ve el proceso, que fue arduo, que es que nosotros en octubre perdimos una elección, como decíamos, y que hoy somos los mismos que estábamos en octubre del año pasado. O sea, ese trabajo de consolidar y conservar que Juntos por el Cambio no vuele por el aire, fue un trabajo que quizás la gente no lo vio, pero definitivamente es importante para generar esa alternativa de gobierno en el corto plazo en la Argentina. Entonces me parece hacer hincapié en este rol que tiene la oposición de mantenernos unidos, de no disperdiarnos, digamos, somos tres fuerzas políticas distintas, pero bueno, en todo este proceso, y creo que vos fuiste parte de los que trabajaron para mantener unida la oposición, hoy la oposición es la misma que la que gobernaba el 10 de diciembre. Exactamente, y con esa diversidad que hablaba Ramón, por eso lo mencioné, yo creo que a esos dos condicionantes grandes que son los de nacimiento y crecimiento, le agregué esa diversidad. Justamente esa unión demanda de que entendamos que los desafíos que tiene Jorge Macri y Vicente López son grandes, son importantes, y que eso tiene que ser parte de la construcción que hagamos para poder seguir creciendo como coalición. Y así también entenderlo a Javier Martínez en Pergamino, a Pablo Petreca en Junín, todos cada uno gobernando un distrito en una provincia que la gobierna un gobernador opositor, con muchos problemas, y que tienen que trabajar en hacer la mejor gestión posible y al mismo tiempo construir una alternativa en la provincia de Buenos Aires. Ah, buenísimo. Te hago, ahí me das pie para hacerte otra pregunta que teníamos de la que habían mandado, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Cuando uno mira el resultado electoral del octubre del año pasado, ve que en el lugar donde nos sacaron, si querés, más diferencias, el conurbano. Un conurbano que además con esta crisis se va a empobrecer, donde eventualmente o evidentemente en algunos sectores de ese conurbano nos cuesta tener la penetración que tenemos en otros grandes centros urbanos. ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo mostrarle a ese electorado que es importante y que cada vez es más importante en la visión global de la Argentina, de por qué el populismo, por qué el populismo no es la salida? Yo creo, Ramón, que tiene que ver con construir esa visión alternativa, ¿no? Esa mirada alternativa. Creo que tiene que ver con mostrarles la posibilidad real que tenemos de salir de algunos de los problemas históricos que tiene el conurbano, que tiene que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con la idea del impacto que tiene algunas de las cosas de las que hablamos, pero que no le llegaban. Es decir, cómo impacta el hecho de que podamos desarrollar la industria de la tecnología o del software en el conurbano. Cómo impacta la idea de que la provincia de Buenos Aires desarrolle todo su potencial y exporte los 400, 500 millones de dólares que Leo Sarkis permanentemente hablaba, puede producir de frutas y hortalizas envasadas como alimento para el mundo, que hoy no lo hace en el conurbano. ¿Cómo impacta ese desarrollo que tiene que ver con una mirada y modelo de país que comenzamos a construir, pero que creo en el mensaje no llegó a esos barrios del conurbano? Vos trabajás en esos barrios, sabés que trabajo con la fundación también en muchos de esos barrios, y cuando uno habla con la gente y le muestra la alternativa, hoy estamos trabajando con la fundación en programas en generación de programadores para empresas, chicos que por ahí en algunos casos no terminan el secundario, pero tienen la oportunidad a través de un curso que hacemos, entre otros con Digital House, creo que nos ayuda el Banco Santander, a darles esa posibilidad e ingresar a trabajos. Cuando una persona de Villa Jardín en Lanús ingresa a un trabajo en Accenture, eso hace que la transformación interna sea enorme. Y creo que tenemos que lograr comunicar con una visión mucho más clara de lo que hicimos, qué es lo que queremos hacer, no solamente como país, para qué queremos volver a gobernar, y también para qué queremos volver a gobernar la provincia de Buenos Aires, qué transformación real y profunda queremos hacer con la provincia de Buenos Aires, que la visión la tenemos, la ejecutamos, pero no la estamos comunicando. Te agradezco. Por ahí
ya yendo también a lo provincial y a lo municipal, vos sabés que por ahí me olvidé de mencionarlo al principio, estas charlas las estamos haciendo de una fundación que se llama San Isidro 2050, con la lógica de creemos en los gobiernos locales, creemos en la importancia de los municipios, tenemos un trabajo hecho sobre las distintas áreas de gobierno y planes de políticas públicas para San Isidro, y por ahí me interesaría tu mirada de cuál es el rol que vos crees en la pandemia y en la pospandemia sobre lo municipal, lo local, digamos. ¿Por qué te parece que es relevante el trabajo desde lo local? ¿O no? No, yo creo que es muy relevante y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y creo que también tenemos que plantearnos debates más profundos en la provincia, ¿no? Creo que hay un debate que nos tenemos que plantear, que en algún momento se discutió, que es, ¿se tiene que mantener como una unidad? ¿Por qué no debatimos eso? En el Bueno, sentido concentrar... Enrique Morales está acá. Bueno, Enrique Morales, ¿está en la charla? Bueno, Es el que escribe mucho sobre eso. Enrique escribió un trabajo muy interesante al respecto y me parece que es un debate válido. Leí el trabajo, creo que es un debate válido. Entonces me parece que alrededor de la propuesta de Enrique, que justamente busca encontrar una solución a esto de concentrar la pobreza, la producción, todo en un territorio que es, cualquiera que lo ha recorrido sabe que tiene enormes desafíos y que como está necesariamente demanda de la gestión de los intendentes. Pero además el intendente hoy en el mundo creo que tiene un rol enorme que jugar, porque con las redes sociales se ha convertido en un punto de conexión de los gobiernos con los ciudadanos. Entonces hay una demanda directa que tiene el intendente que no tiene ningún otro funcionario de ningún nivel. Y yo creo que eso es muy útil para la gestión pública, para la gestión de lo público. Creo que, por ejemplo, el sistema educativo podría trabajar mucho más cerca de los intendentes. No estoy diciendo municipalizar, no. Lo que estoy diciendo es que el intendente podría ayudar a gestionar el sistema educativo de otra manera, mejorar la respuesta que tiene para darle, sobre todo en nuestra provincia, por el tamaño que tiene, la respuesta que le puede dar. Comenzamos con un trabajo que comenzó en el 2015 cuando María Eugenia definió que Alejandro Finocchiaro comenzara esa gestión y después la continuaba Gabriel Sanchezini y comenzaron un trabajo de descentralización, de utilizar el Fondo de Infraestructura Municipal para invertir en escuelas, y así llegamos a mejorar la infraestructura. Todavía falta muchísimo, pero justamente creo que entendimos la importancia del intendente en esa gestión de lo público, y creo que tiene un enorme rol que jugar, Ramón. Bueno, otra de los comentarios que yo voy tratando de leer las preguntas. Perdón, si algún momento haces una charla al respecto con Enrique, invítame. Sobre la división de la provincia de Buenos Aires. Una de las preguntas que surge es, y que me parece que está buena la pregunta para en realidad responder otras objeciones o comentarios que surgen respecto de Juntos por el Cambio. Una de las preguntas, uno de los señores decía, bueno, ¿por qué no se hizo? Y por ahí entender que nosotros fuimos gobierno en minoría parlamentaria, digamos, no teníamos la mayoría para hacer un montón de cosas que eventualmente además requieren un proceso de discusión y de análisis que por ahí en 4 años, cuando llegás a ser gobierno en nación, en provincia y en ciudad, no teníamos margen para hacerlo. Sí, por supuesto, y como digo, en algunas cosas muy profundas, además teníamos divisiones internas. Es decir, el radicalismo por ahí tiene una visión diferente al PRO o a la coalición, y la coalición al radicalismo. Es decir, no habíamos tenido tiempo profundo para resolver esas diferencias en algunos puntos que son importantes. Recordemos lo que fue el debate de las tarifas de energía, por ejemplo, que fue pública las diferencias que hubo dentro de la misma coalición. Y eso debilita en la posibilidad de avanzar. Entonces creo que, sin lugar a dudas, creo que este es un tiempo que estamos usando bien, repito, y no quiero dejar de ponerlo arriba de la mesa porque me parece que lo de hoy fue un gesto importante. La construcción de estas ideas colectivas alrededor de un tema muy práctico, por ahí muy técnico, como el tema concursos y quiebras, muestra también lo que está pasando por debajo en otros temas que tienen mucha profundidad. Y se están construyendo soluciones colectivas, consensuadas, que le van a dar mucha más fortaleza a esa alternativa de gobierno que estamos construyendo. Perfecto. Te hago una pregunta que surge, es esta idea de, que un poquito lo respondiste, pero digamos, uno de los comentarios que surge cuando uno conversa con gente que está preocupada por lo que vive la situación de la Argentina y la situación del mundo, pero en particular de la Argentina, es, che, pero ¿dónde están? Están callados, ¿qué están haciendo? O sea, esta sensación que tienen algunas personas que están hoy participando de la charla y surgen muchas de las preguntas,
dónde está la oposición, por qué Mauricio no habla, por qué María Eugenia no habla, y por ahí me interesa por ahí tu mirada de dónde está el rol que hoy sí tiene que tener la oposición y dónde está el rol donde la oposición también se tiene que preservar, dando espacio y preservando para generar esa alternativa de gobierno del 2021-2023, no adelantando batallas. Sí, no usaría el verbo preservar. Me parece que lo que tenemos que hacer es una combinación, Ramón, lo que te decía, son dos funciones. Una era marcar la cancha y yo puedo mostrar mis expresiones públicas en cada uno de estos hechos que he contado antes. Fui coautor del pedido de interpelación a las ministras de Seguridad y Justicia, trabajé mucho en el proyecto junto con todos los senadores, ¿no? Pero con el grupo de senadores que trabajó en los proyectos de concursos y quiebras, expresé mi diferencia con el tema del Mercosur al ministro Solá, le hice lo mismo en su momento con Ginés González García, le expresé al ministro Trota la necesidad de que entendamos que es importante en este tiempo usar la escuela, es decir, creo que hay que buscar una alternativa, creo que el tema educativo no lo hemos tocado todavía, pero para mí es una preocupación en esta mirada conjunta o global o transversal que tenemos que tener de cómo impacta la pandemia, el tema educativo es clave. Ahí. Por lo que hablamos de los trabajos del futuro y también por la construcción de una sociedad mucho más plural, porque la verdad que tiene que ver también con la igualdad de oportunidades. Entonces, me parece que... Sí, no, justo te entraste en tema educativo y por ahí una de las cosas, anécdotas divertidas con Esteban tiene 5 hijos y cuando yo lo conocí tenía una sola, a Luz, y después fue teniendo al resto de sus hijos, y a mí siempre me pareció una barbaridad la cantidad de hijos que tenía Esteban. El problema es que hoy tengo 5, yo también, así que se combinan los 5 de Esteban con los 5 míos. Así que al final también fue un modelo, él y Uke, en tener familia numerosa. Y una de las cosas que uno ve ahora ocupándose y acompañando la educación a los propios hijos, te pasa a vos con tus hijos, aunque son más grandes que los míos y con los míos, es la desigualdad creciente que hay, porque obviamente el estímulo y la posibilidad de acompañar en el aprendizaje durante la cuarentena a nuestros chicos no tiene nada que ver con muchos de los chicos en la Argentina. Y me parece, o un poco mi sensación es que incluso las respuestas o las declaraciones que ha hecho Trota sobre el tema, diciendo, bueno, van a volver a las clases cuando esté la vacuna, digamos, ¿no? Mi sensación es que hay y el mismo presidente minimizando el hecho de que los chicos no vayan a la escuela como si fuera una cosa de segundo o de tercer orden, me parece que es un tema que a mí, por lo menos como padre de 5 hijos y como argentino, que donde la mitad o más de los chicos van a la escuela pública, y en la escuela pública, digamos, están más ausente el acompañamiento de los docentes, muchas veces por la realidad en la que viven esos chicos. ¿Cuál es tu mirada de la pandemia y la educación? ¿Tenemos que cerrar las escuelas y pensar, bueno, cuando vuelvan las clases veremos qué hacemos? ¿O cuál es el rol para que no siga creciendo esta desigualdad social y de oportunidades que tienen los distintos chicos en Argentina? Primero, Ramón, me parece que tenemos que trabajar para volver a clase lo más rápido posible, ¿no? Pensemos que, volviendo a nuestra provincia, tenemos un montón de ciudades donde no hay circulación del virus. No hay circulación del virus. La verdad es que, y estas ciudades, además, ciudades donde vos podés hacer un seguimiento casi cuerpo a cuerpo, pues se conocen todo, digamos. Entonces, la verdad que en esas ciudades yo creo que hay que trabajar para encontrar maneras, quizás no exactamente igual como se hacía antes, pero que la escuela vuelva a ser un lugar donde se pueden encontrar, donde por ahí con menos estudiantes por clase, con menos alumnos y alumnas por clase, que puedan volver a la escuela, que puedan tener alguna sociabilización, que puedan tener algún encuentro con sus docentes, donde realmente podamos volver a encontrar en la escuela eso que siempre fue, ¿no? Yo siempre marcaba que la escuela, así como el edificio del Congreso, es un símbolo. No casualmente nuestros pueblos todos tienen el centro al gobierno, la municipalidad, la plaza, la iglesia y la escuela. En todos los pueblos del interior, no importa dónde vayas. Porque era el centro. La educación fue siempre la base fundamental sobre la que, una de las bases sobre la que se sentó la idea de construcción de una sociedad realmente que le diera las mismas oportunidades a todos. Y creo que eso no lo podemos perder, porque sabemos perfectamente, además, que la desigualdad, justamente por el nivel educativo que tienen, muchas veces los padres no pueden acompañar el crecimiento educativo de sus hijos.
Entonces demandan de una educación que le llegue a cada uno. Y me parece que lo tenemos que lograr. Obviamente, para darles algunos números que me parece importante y por razones por las cuales sentirnos orgullosos de lo que hicimos estos 4 años, cuando llegamos al gobierno nacional, cuando me tocó asumir el Ministerio de Educación, el 10% solamente de los estudiantes argentinos tenía acceso a Internet. 10%. La mitad de eso eran los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, que le habíamos lanzado el Plan Sarmiento cuando yo era ministro allá, que había conectado toda la Ciudad de Buenos Aires, no solamente en la escuela, sino en todos lados. La mitad de lo que estaba conectado en ese momento lo habíamos logrado en la ciudad. Nos fuimos el 10 de diciembre o el 9 de diciembre con el 60% de los estudiantes conectados a Internet. O sea, a la mitad de los estudiantes argentinos le dimos Internet en los 4 años. Esto es algo que posibilita ahora que podamos llegarle de mejor manera a esos estudiantes, pero obviamente falta un 40%. Y en general son aquellos que tienen más dificultades, porque a pesar de que crecimos en escuelas rurales, todavía hay escuelas remotas que no tienen Internet, o que tienen lugares pueblos lejanos donde no llegó la conectividad, no solamente a la escuela, sino al pueblo. Entonces, creo que tenemos que pensar cómo desarrollar infraestructura. De nuevo, en muchos de esos pueblos hoy no hay circulación del virus, con lo cual tenemos que valorar la importancia del retorno al aula, del retorno al edificio escolar, y también usar los espacios públicos, otra cosa que hablábamos con algunos intendentes. ¿Por qué no volver a la escuela de Sócrates, de Platón, ¿no? Donde se enseñaba en el espacio público? Y así tenés espacios más grandes. Y podés mantener la distancia, la diferencia, y hay socialización, y hay discusión, y hay debate, y hay intercambio de ideas. Pensar nuevamente la educación como un eje central de la vida común y pública y social nuestra, y no como un lugar donde pasás un tiempo de tu vida, es clave. ¿Por qué? Porque además la educación ahora, Ramón, es necesaria de por vida. Yo lo repito mucho esto, mis hijos van a tener a lo largo de su vida 7 empleos. 7. 5 de los cuales no fueron creados aún. Con lo cual van a tener que volver a educarse ellos, van a tener que ir a aprender otras competencias, otras habilidades para mantenerse activos, porque el empleo que hayan elegido puede no existir más en el futuro. Por suerte, la mayor eligió ser docente y eso nunca se va a acabar. Más porque va a ser una docente inicial, con lo cual el jardín de infantes siempre va a necesitar un asenio que contenga, que eduque, que forme. Pero creo realmente que tenemos que entender que la educación ya no es más la escuela o solamente ese edificio, sino que es un valor social que hace a la construcción de una sociedad moderna y de iguales. Te agradezco, Esteban. Por ahí paso por ahí al siguiente tema que surge en los comentarios y mandaron las preguntas antes, que tiene que ver. Me parece que muchos de nosotros creemos que la marcha de los 30 días, cuando entre las PASO y las elecciones generales de octubre del año pasado, surgió mucho más de la ciudadanía que de la dirigencia. En un punto, los que estábamos en situación de gobierno en ese momento, ver a la gente en las calles fue lo que nos dio la energía que necesitábamos para dar la pelea hasta el último minuto. También creo que vos pusiste algunos ejemplos, en particular yo pondría el de los presos, de la reacción popular que eso generó y cómo eso obliga al gobierno a sofrenarse, acompañado de un trabajo de la oposición sobre esos temas. Por ahí la pregunta es, ¿cómo te imaginás a la sociedad en este momento? ¿Qué esperás de esa clase media, que es una clase media que está alerta, que está activa, que está preocupada, para tratar de cuidar lo que nos hizo grande como país, los valores, la democracia, la república, que son lo que nos hicieron grande como país? Mira, lo que espero, Ramón, es lo que recibimos en ese tiempo, ¿no? La verdad que, como sabés, hemos compartido algunas de las marchas. Elegí en cada marcha estar en el medio de la gente, ¿no? No tenía una responsabilidad como candidato y eso me lo permitió también, pero elegir estar con la gente. Y lo que uno recibía era un fervor patriótico real enorme. Entonces yo lo que espero es eso. Creo que nos debemos a ese fervor, nos debemos a ese 41% como quedó bautizado después de la elección de octubre. Creo que tenemos que fomentar ese fervor. Por eso
yo acepto las críticas y los comentarios, pero las espero. Yo espero no tener un seguidor complaciente, no espero tener a alguien que dice, está bien, bueno, te entiendo, y no te desafía, ¿no? El liderazgo y los dirigentes necesitamos ser desafiados por la ciudadanía. Y yo creo que si hay alguien que respondió a ese desafío fue Mauricio en esa campaña, ¿no? Creo que lo vimos a él mismo crecer durante esa campaña. Me parece que cada uno de nosotros aprendió mucho de esa campaña, así que lo que le pido es mantener ese fervor, ese cuestionamiento, esa idea de que tenemos que hacer que nuestros dirigentes sean los mejores dirigentes que puedan ser. Y que entiendan también que nosotros en esa construcción vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, que entendimos el mensaje, que sabemos el país en el cual no quieren vivir, que sabemos el país al cual no quieren volver, que que estamos trabajando y estamos construyendo para justamente para volver a gobernar y seguir construyendo esa alternativa que empezamos a construir. Y hay cosas que no se destruyen. Y creo que lo de los presos es una gran muestra de eso, Ramón, porque uno hablaba mucho de la infraestructura, las autopistas, los aeropuertos, esto no lo van a poder tirar. Bueno, lo de los presos es un valor que no pudieron tirar. Lo de los presos es un valor que construimos en 4 años de decir basta. Basta del corrupto, basta del narcotraficante, basta del chorro. Queremos una Argentina que respete al que cumpla la ley, que tenga premios y castigos, y creo que la reacción de la ciudadanía frente al tema de los presos demostró que no solamente las autopistas se construyeron y no se pueden destruir, que los valores también se construyen y no se destruyen. Así que yo lo que espero de esa ciudadanía es que siga manifestándose, que siga desafiándonos a nosotros, que confíe también en nosotros y que cuando tenga dudas las plantee. Vamos a estar acá para dar todas las cuentas. Yo ahora voy a poner mi teléfono, como sabés, lo doy siempre, en mi WhatsApp, lo voy a poner en el chat, para que lo tengan para cuando quieran. Cuando escuchen, che, Bullrich hizo tal cosa, le voy a escribir a ver qué pasa con Bullrich. ¿Hizo tal cosa o no hizo tal cosa? Que por lo menos tengan la duda, porque nos van a querer dividir, nos van a querer separar, nos van a querer callar, nos van a querer hacer cansar. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que lo que pasó en estos 4 años fue el inicio y que esto recién comienza. Ahí fue el teléfono. Agradezco. Ahí todos van a ver el teléfono de Esteban. Es algo que nunca entendí cómo lo maneja y cómo hace, cuánto tiempo al día le dedica a contestar mensajes. Desde que es ministro de Educación en la ciudad lo viene circulando. Por ahí una pregunta que surge que tiene que ver con un poco los liderazgos de Juntos por el Cambio, digamos. Me parece que definitivamente vos hablaste al principio de los que tienen responsabilidad de gobierno. Creo que mi opinión es que parte de lo que está pasando con que no hay tantos casos y no hay tantas muertes, hace que incluso los que estamos en una posición más de opositores hoy le hayamos perdido o vayamos perdiéndole cierto respeto al coronavirus. Y yo creo que, digamos, yo no tengo duda de que hay que preservar el debate es vidas versus vida, no vida versus economía, pero que definitivamente el coronavirus en otros países está haciendo un impacto muy grande y que hay que ser cautelosos con eso. Pero me parece que en ese rol hay algunos dirigentes que tienen responsabilidades de gestión, y pienso en Horacio, pienso en Gustavo Valdés, pienso en Gerardo Morales, pienso en Rodi Suárez, pienso en los gobernadores, pero pienso también en los intendentes, y ahí hay líderes que tienen una responsabilidad de administrar sistemas sanitarios que tienen que cuidar, y el coronavirus les va a impactar y muy fuerte, pero también me parece que me interesa tu mirada respecto de líderes muy relevantes en nuestro espacio, especialmente yo pensaría en Mauricio y María Eugenia, como los 2 grandes líderes de nuestro espacio, que hoy tomaron una decisión de dejar jugar. ¿Y cuál es tu mirada respecto de por qué? Digamos, yo tengo una hipótesis de por qué lo están haciendo, pero por ahí me interesa tu hipótesis de por qué ellos hoy están decidiendo en algún punto dejar ese espacio y no salir ahora a hablar sobre el gobierno. A ver, 2 cosas. Primero puse mi teléfono en el nombre, porque me lo están pidiendo de vuelta. Lo puse en el nombre para que lo tengan todos. Ramón, lo contesté genérico, no quise entrar en detalle porque me pareció, me lo preguntaste antes, esta idea de preservar, que yo te decía, no hay una preservación, nadie se está preservando
porque acá la preservación es morirte, digamos, ¿no? Como dirigente político uno, si busca preservarse, se muere, desaparece. No hay una preservación, sino hay una preparación. Yo pienso en esto, ¿no? Entendamos que muchos vivimos, y me incluyo, lo que pasó en octubre y sobre todo en diciembre, porque yo creo la elección perdida fue un golpe, más allá de todo el fervor y todo lo que vivimos en esa campaña, pero dejar el gobierno es el doble golpe, ¿no? Dejar las oficinas, ver que entra otro, que entra con ideas distintas, en algunos casos con ideas que son muy contrarias a las que había. Así que eso es un dolor donde se hace carne, ¿no? Lo que pasó en octubre. Fue una poda. Yo lo vivo como una poda. Uno poda, a mí trabajé mucho tiempo exportando frutas de nuestro país al mundo, y aprendí bastante de fruticultura. Uno poda para que el árbol crezca más fuerte y dé más frutos, ¿no? Y yo lo viví de esa manera, lo vivo de esa manera. Y creo que cada uno de nosotros lo vive de una manera similar, es decir, estamos preparándonos porque sabemos que los desafíos que tenemos por delante son más grandes que los que dejamos atrás. Lo sabemos, porque uno necesariamente tiene una doble obligación una vez que ya fue gobierno, que es consolidar el doble proceso de generar una alternativa de visión para volver a gobernar y el proceso de haber aprendido de la experiencia que uno tuvo. Porque a la inteligencia que uno puede tener le tiene que sumar la sabiduría del proceso de crecimiento que implica tener la humildad de decir, esto hice bien, esto hizo mal, esto lo puedo corregir, esto. Y no, repito, porque vi que hicieron un comentario al respecto, no por mortificarnos con la palabra culpa, porque no la tengo, pero sí digo, hay que tener la humildad de reconocer qué cosas podemos mejorar, porque eso va a hacernos más sabios en la próxima vez que nos toque gobernar. Y nos va a tocar gobernar de vuelta. Nos va a tocar gobernar de vuelta. Entonces vos pensá en alguien como María Eugenia Vidal. El enorme desafío que tuvo que enfrentar. Si la Argentina era un desafío, la provincia de Buenos Aires era 3 veces más desafío. Entonces María Eugenia tiene que tomar energías nuevamente, coordinar nuevamente el equipo, motivar a todo el equipo de trabajo que tenía, que dejó esos espacios, igual que Mauricio. Entonces lo que están haciendo es ese trabajo de contención, de construcción, de análisis. Nosotros somos los más responsables hoy, las caras visibles, los electos. Yo tengo un cargo que me obliga a mí a decir, loco, acá basta de encerrar a la gente y liberar a los delincuentes. Como dije en América 24 hace una semana. Yo creo que hay que entender que cada uno tiene un rol, pero que no aparezcan todos los días. Yo entiendo que quizás les gustaría ver todo el tiempo cada vez más cosas, pero hay un trabajo que hay que hacer de pensamiento, de construcción de ideas, de contención emocional. También, nosotros también nos cansamos, nosotros también tenemos angustia, nosotros también tenemos ansiedad. Somos dirigentes, pero somos humanos. Y este trabajo todos nosotros lo estamos haciendo porque estamos convencidos que tenemos por delante desafíos más grandes de los que dejamos atrás. Convencidos. Tanto en la provincia como a nivel nacional. Sí, yo tomo eso porque creo que todos los que fuimos parte del gobierno, claramente el proceso posterior es un proceso que para mí es muy rico. O sea, por supuesto que uno hubiera esperado ganar y creo que para el país hubiera sido mejor si nosotros ganábamos, pero no deja de ser cierto que esta poda fue una poda fuerte, dura, que duele la poda, y que para los que tenemos vocación de servicio, vocación por lo público, si trabajamos bien, si esa poda la hacemos bien, es una poda que si Dios quiere nos va a hacer mejor. Entonces me parece muy importante, en lo personal yo trato de dedicarle tiempo a pensar aprendizajes, pensar qué cosas hubiera hecho distinto, pensar también el país desde un rol donde tiene más distancia y tiene más tiempo. Digamos, la verdad que el tiempo que uno le dedica a la función pública cuando está trabajando en el Estado es muchísimo y a veces le faltan tiempos de reflexión. Entonces me parece que desde ese lugar es importante preservar y cuidar este espacio, este tiempo, y entender también, que es parte de lo que yo trato de transmitir a la gente con la que hablo, que hay veces que hay muchos de nuestro electorado, de nuestro 41%, o un sector de ese 41%, que está muy ansioso por
vernos con una actitud más agresiva, más belicosa, si se quiere. Y yo creo que me parece que en esto es importante también manejar bien los tiempos. Digo, hay que marcar la cancha y hay que proponer, como decía vos al principio, pero también entender que hoy no van 6 meses de gobierno del presidente Fernández y que falta un año y pico, para que empiece el proceso electoral el año que viene. Entonces tampoco nosotros adelantarnos a conversaciones o a discusiones que recién tiene sentido tenerlas el año que viene, en un contexto donde además la incertidumbre que hay respecto a lo que va a pasar en la Argentina y en el mundo es genérica. Digo, todos tenemos una gran incertidumbre respecto de cómo esto va a impactar, digo, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Entonces, me parece que tener esa humildad de aprovechar este tiempo para pensarnos, para pensar la Argentina, me parece que es valioso, y no dejarnos llevar muchas veces por la ansiedad del corto plazo, que obviamente que muchos de nosotros vivimos ciertas acciones del gobierno que nos generan dolor. Digo, un detalle, pero que vos también participaste, todos nosotros trabajamos en la digitalización del gobierno, ir al expediente digital, y cuando vemos al gobierno volver para atrás con esas cosas que son obvias y que son un progreso para la Argentina, independientemente de quién gobierna, obviamente que nos duele y nos molesta. Pero bueno, tratar de aprovechar este tiempo para mantenernos unidos y prepararnos para la próxima oportunidad, que va a ser en 2021 y después en 2023. Absolutamente, ¿no? Yo creo que le sumaría dos cosas, ¿no? Lo primero es entender que estamos en un momento de una crisis muy, muy profunda, muy compleja, que demanda de nuestro rol también responsabilidad. Entonces, yo creo, repito, que parte de nuestro espacio es trabajar para poner límites al gobierno, para marcar la cancha, para que no compren fideos a 100 mangos, para que no se vayan del Mercosur, para que no rompan, no abran las cárceles para que salgan los presos. Todos esos límites los tenemos que marcar. Y lo tenemos que seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Yo soy un denunciante de Néstor Kirchner del 2006. 30 de abril del 2006. Cuando nadie lo denunciaba. O sea que, digamos, conozco el tema, caso Skanska, sí, que me ayudaste porque vos venías de ese palo de energía, digamos, no del palo corrupto, del palo de energía. Y la verdad es que conocemos los métodos y vamos a estar presentes donde tengamos que estar presentes, vamos a poner los límites en la corrupción, vamos a trabajar, pero entendamos que eso solo no basta, no basta eso solo, tenemos que trabajar para que la coalición se fortalezca, como dijo Ramón, tenemos que trabajar para que esa coalición tenga una visión clara de país, que tenga una visión clara en la provincia de Buenos Aires, y que esa visión sea una alternativa clara para todos los ciudadanos, para comunicarla mejor, para que le llegue a todos, para poder, como dicen varios en el chat, esto se juega desde ahora. Y estamos jugando desde ahora. Esto que estamos haciendo hoy es jugarlo de ahora. Es mi cuarto Zoom en las últimas 5 horas. 4 Zooms en las últimas 5 horas. Así que estamos muy dedicados a esto. Mañana vamos a ir al Senado, voy a estar en el día del Senado, estuve ayer, vamos a seguir trabajando todos los días. Encima ahora no existe el fin de semana, porque como con el Zoom no existe el fin de semana, trabajamos también sábado y domingo. Bueno, ahí una de las cosas que habíamos hablado con Esteban antes de arrancar con la charla fue a ver de qué manera podíamos tratar de hacer participar a alguno de los que están hoy en el Zoom, digamos. No sé si... a ver si está Enrique Morat. No sé, a ver. A ver si está, a ver, porque es difícil con tanta gente, pero me parece que estaba bueno. Acá estoy, Ramón. Enrique, por ahí, como circunstancialmente surgió el tema de la división de la provincia de Buenos Aires, por ahí me parece que está bueno aprovechar y tener que hagas alguna reflexión y alguna pregunta a Esteban. Mira, a Esteban no me lo quiero gastar en preguntarle las cosas que ya hablamos. Estoy encantado de haberlo escuchado y me parece que está dando con el tono de lo que todos estamos necesitando. Realmente son unos momentos enormemente difíciles, pero para mí es un tema de una gran oportunidad estratégica. Es una gran oportunidad porque tenemos tiempo y porque, aunque tenemos urgencias por una parte para atender, por el otro lado tenemos tiempo para conversar y para pensar en el largo plazo. Por eso me alegró ver que Esteban planteaba, y después vos también lo referías,
la conversación sobre el proyecto que presentamos. En realidad se elaboró hace como 6 años en la Fundación Pensar, antes de ganar las elecciones del año 15. Lo estuvimos analizando y decidimos que no era el tiempo oportuno para plantear ese tema. Honestamente, tampoco estábamos muy seguros de que íbamos a ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, con toda la experiencia de lo vivido, yo creo que dividir la provincia de Buenos Aires es el primer problema que vamos a resolver los argentinos. Si no dividimos la provincia en otras provincias, como lo permite la Constitución, lo reglamenta la Constitución, y se puede hacer solamente en la legislatura bonaerense y después se le informa a la Nación, todo esto está estudiado y si alguno quiere lo podemos conversar, vamos a seguir siempre con el lastre de lo que en realidad es probablemente la máquina de crecimiento, de desarrollo, de creación de riqueza más importante que tiene el país, que es la provincia de Buenos Aires. Estamos ahogados por la pobreza, que es un tema que hay que resolver, pero esa pobreza se come toda la creación de riqueza del resto de la provincia, y la Argentina se hunde con la provincia. Entonces, hay un proyecto que está sintetizado en 10 carillas, yo creo que vos lo tenés, Ramón, si no te lo mando, Esteban también lo tiene, y los que quieren discutirlo, para mí es uno de los elementos para pensar en este momento. Lo vamos a circular. Enrique es una de las personas que yo conozco también de más o menos el mismo momento en que lo conocí a Esteban, y siempre estuvo dando una mano para apoyar políticos jóvenes. En ese momento yo tenía 20 años, era otra la historia. Pero bueno, gracias Enrique, un poco por tu mirada. Me parece por ahí hacer un comentario, Esteban. Mucha gente siente que estamos en un momento duro, difícil y de oscuridad. Y yo creo que es un momento difícil el que vive el mundo y la Argentina en particular, pero yo no dejo de estar esperanzado respecto de lo que la Argentina va evolucionando en muchos aspectos. Y entonces me interesaría tener una mirada tuya, a ver si compartís esta esperanza respecto de lo que la Argentina es posible, de que una de las cosas que a mí más me lastima o me duele del proceso que terminamos en octubre del año pasado es que mucha gente buena, mucha gente comprometida con la Argentina, empieza a creer que la Argentina no tiene destino, que no vamos a poder revertir nunca este proceso de decadencia que lleva 70 años. Yo no soy parte de esa gente que está escéptica respecto al futuro de Argentina. Soy optimista respecto de que podemos evolucionar en un montón de cuestiones, y por ahí un poco la pregunta tuya tiene que ver, vos tenés una mirada respecto del futuro esperanzada. ¿La Argentina está evolucionando o está involucionando? Mira, Ramón, yo estoy convencido que tenemos una enorme oportunidad, ¿no? Creo que tenemos una enorme oportunidad como país, como sociedad. Creo que muchas cosas que nos traban, que son retrasos que hemos tenido por años de políticas equivocadas, de corporaciones que trababan el crecimiento, son una enorme oportunidad porque nos pueden permitir un salto, en inglés es leapfrog, como un salto cuántico, ¿no? Te salteas etapas. Yo creo que esa oportunidad está en el corazón de tener un país con los recursos humanos que tenemos, con la capacidad que tenemos de generar una industria del software como la que generamos, de poner satélites económicos en el espacio, de generar la innovación más importante que ha tenido la agricultura o la agroindustria en general, el potencial de seguir invirtiendo en todo eso que tiene que desarrollarse. Para desarrollarse necesita condiciones, obviamente, y creo que eso es lo que estamos trabajando, y estamos trabajando fuertemente. De ahí también me surge el interés del debate que planteaba Enrique recién. Te cuento que hoy, hablando con Carlos Melconian en una charla con el Interloque, en otro de los Zoom que tuve en el día, él mismo hablaba él tuvo la propuesta y se la llevó en su momento, no se acuerdan, en los 90, pero él acercó una propuesta y le dije, lo de Enrique, le dije que podíamos plantear algo. Invito a que pueda hacer esto una plataforma donde por ahí Enrique y Carlos Melconian puedan debatir sobre ese tema y así generar una mirada distinta. Pero me parece que estamos frente a una enorme oportunidad. La Argentina tiene recursos humanos, porque siempre hablamos de los recursos naturales, ¿no?, de la Argentina. Yo quiero hablar de los recursos humanos de la Argentina. La Argentina tiene capacidad de recurso humano para desarrollarse
con un enorme potencial. Y para eso lo que tenemos que hacer es, primero, sostener la presión de los valores. Sostener la presión de los valores. La base fundamental que nos sostiene como sociedad son los valores que fuimos construyendo. Y estos valores que estuvieron presentes en toda esta discusión tienen que seguir siendo la base donde apoyamos cualquier visión y proyecto de país. Con esa base, entramos en todos lados, porque ahí en el chat también me decían que el Zoom no llega a los barrios. Primero, créanme que el Zoom llega a los barrios. Hoy estuve presenciando uno de los cursos que hacemos con programación a chicos que están en los barrios, que lo hacían con su teléfono celular, 16, 17 años, en la casa de ladrillo a la vista. Pero además, caminamos los barrios, no es que nos quedamos con el Zoom. No nos equivoquemos. No estamos haciendo solamente Zoom. Estamos trabajando, invito también a que vean el trabajo que se está haciendo en cada uno de los espacios. Ramón lo hace en San Isidro, yo lo estoy haciendo en Lanús, en Quilmes, en Pilar, en 3 de febrero. Entonces, realmente, Toti Flores, el trabajo enorme que está haciendo en La Matanza, es decir, tenemos dirigentes que están caminando los barrios. El tema es que lo que tenemos que llevar es una visión común. Hoy estamos haciendo trabajo, después tenemos que comunicar visión, alternativa, y esa es la construcción que viene. En eso estamos trabajando. Gracias, Esteban. Estamos en 8 y 2 minutos. Uno de los aprendizajes que tuve con Esteban en estos años de política es tratar de ser puntuales al comienzo y al fin. Habíamos dicho más o menos 1 hora. Yo te quiero agradecer, Esteban, por estar hoy con nosotros. Quiero agradecer a las 300 personas, y en realidad algunos, como no tenemos la aplicación de todo esto, lo hacemos a pulmón, y comprar el servicio del Zoom que nos permite tener más participantes nos sale una plata que nos cuesta conseguir en este contexto. Digamos, no podíamos tener la posibilidad de tener más participantes, pero tuvimos casi toda la reunión con 300 participantes, que es el límite que tiene Zoom en esta modalidad. Así que quiero agradecer a todos los que participaron y quiero invitarlos a la charla del jueves con Guillo a las 7 de la tarde también. Después les vamos a pasar los detalles, y el lunes de la semana que viene con Patricia Bullrich también a las 3:30 de la tarde. Y me parece que es importante que, por lo menos yo vuelvo, obviamente, con mi corazoncito desde la construcción, desde lo local. Creo que un lugar como San Isidro tiene el potencial. Había alguna pregunta respecto de Joaquín de la Torre, Jaime Méndez, que son amigos con los que trabajamos políticamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, definitivamente yo creo en el valor de lo local y en el valor de la capacidad que tiene el gobierno municipal de transformar la realidad de Argentina a partir de gobiernos con valores. Y creo que ese es el sueño que tenemos para toda la Argentina, y nosotros lo que estamos tratando de implementar ese sueño, replicar ese sueño que hoy vemos en muchos municipios del país, también en San Isidro. Así que te agradezco, Esteban, por este rato. No sé si querés hacer alguna reflexión final. Me hubiera encantado abrir el micrófono, pero con 300 personas es difícil organizarlo, así que les quiero agradecer a todos por estar hoy acá y por haber participado de esta reunión. No sé, Esteban, si querés hacer un cierre. Primero, Ramón, gracias a vos, a toda la gente por esta oportunidad. Para mí es clave este tipo de comunicación. Voy a repetir oralmente mi teléfono para los que se quedaron con preguntas, dudas, críticas, sobre todo críticas o consejos para dar, son bienvenidos. Es 54 911 5002 5656. Y después decirles algo que me nació del alma, ¿no? Cuando perdimos la elección, cuando cambió el gobierno, hice un video en mis redes planteando que era un momento duro, pero también, como dijimos a lo largo de esta charla, un momento muy importante, que define cómo uno va a encarar lo que viene. En ese momento, con bastante oscuridad alrededor, para ser franco, porque uno, como dije recién, se bajonea como cualquiera de ustedes, vi la luz de la oportunidad que estaba construyéndose en Argentina si aprendíamos lo que había pasado. Con claridad la vi. Y está ahí. Estoy convencido que esa oportunidad está. Y creo que estamos trabajando correctamente en aprovecharla. De verdad lo creo.
Creo que cada uno de nosotros es consciente de esa oportunidad. Y si había alguna duda al respecto, como dije recién, toda la reacción ciudadana a todo lo que está pasando, lo único que hizo fue incrementar la certeza de que vamos a tener una gran oportunidad adelante si somos lo suficientemente inteligentes para aprender de lo que hicimos mal y lo suficientemente sabios para cambiar lo que tenemos que cambiar y así aprovechar la oportunidad. Y en eso estamos. Así que lo único que les pido es que sigan teniendo esa pasión, ese fervor por la Argentina, por nuestra querida Argentina que nos mostraron a mí, a Ramón, a cada uno de nosotros en cada una de esas marchas del año pasado. Y créanme que vamos a tener mucho espacio para invertir ese fervor en el 21 y en el 23, cuando volvamos a gobernar Argentina para seguir el trabajo que comenzamos. Porque como dije ese día, terminando ese video, esto recién comienza. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a Esteban. Yo una de las cosas que por ahí cierro con este comentario que va muy en línea con lo que dijo Esteban recién, muchos de los comentarios que surgen acá en el chat y en las reuniones personales es, qué bárbaro, te felicito. Y creo que Esteban fue una de las personas que me mostró, con otros, pero uno de los que me hice más amigo, porque hace muchos años que trabajamos políticamente juntos, que en realidad lo que hacemos nosotros tenemos la bendición de trabajar de lo que nos gusta y lo que nos hace felices. O sea, nosotros, y yo lo veo en Esteban, y siento lo mismo, disfrutamos y valoramos la posibilidad de trabajar en lo que nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace feliz, es tratar de trabajar para convertir en realidad los sueños que tenemos para nuestro país. Entonces, lejos de sentirnos héroes, entre comillas, y por eso respondo a algunos de los gracias que nos hacen, todo lo contrario, digo, es una responsabilidad, pero es un enorme orgullo y es una enorme bendición encontrar aquello a lo que te gusta y trabajar con pasión. Y yo eso lo veo en Esteban hace 20 años, y eso es lo que yo trato también de hacer desde mi lugar ahora en San Isidro, construir políticamente para hacer realidad ese sueño que tenemos de cambiar la Argentina, cada uno desde su metro cuadrado. Así que muchas gracias a todos ustedes, los esperamos el jueves en la charla con Guillo, y después le damos los detalles de la reunión del próximo lunes con Patricia Bullrich. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Muchas gracias a todos.